Salomón era el hijo del gran rey David. Cuando David murió, Salomón se convirtió en el nuevo rey de Israel. El pueblo lo miraba con esperanza, esperando que fuera un líder justo y bueno como su padre. Salomón era joven y sentía el gran peso de gobernar a toda una nación. Sabía que necesitaba algo más que poder o riquezas para ser un buen rey. Necesitaba guía, una luz que le mostrara el camino correcto. Comprendía que la tarea era demasiado grande para un solo hombre, y por eso buscó la ayuda de aquel que todo lo sabe y todo lo puede, el Dios de su pueblo. Una noche, mientras Salomón estaba en un lugar llamado Gabaón, Dios se le apareció en un sueño. Dios le hizo una promesa increíble y le dijo: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Imagina tener una oportunidad así. Salomón podría haber pedido una larga vida, muchas riquezas o la derrota de todos sus enemigos, pero él no pidió nada de eso para sí mismo. En su lugar, mostró una gran humildad y un corazón preocupado por su gente. Le dijo a Dios que era joven y no sabía cómo gobernar. Su mayor deseo era guiar a su pueblo con justicia. La petición de Salomón fue muy especial. Le dijo a Dios: «Dame, pues, ahora sabiduría y ciencia, para que pueda gobernar a este pueblo tuyo tan grande». No pidió tesoros ni poder, sino un corazón sabio y entendido. Quería poder diferenciar entre el bien y el mal para tomar decisiones justas para todos. Esta respuesta agradó mucho a Dios. Ver que Salomón no era egoísta y que su principal preocupación era el bienestar de su pueblo llenó de alegría el corazón del Creador. Era una petición noble que revelaba la verdadera naturaleza de un líder elegido. Dios quedó tan complacido con la humilde petición de Salomón que decidió darle mucho más de lo que había pedido. Le dijo: «¿Por qué has pedido esto? Y no pediste para ti larga vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras». Dios no solo le concedió una sabiduría como nadie la había tenido antes, sino que también le prometió riquezas y fama. Salomón se convirtió en el rey más sabio y rico de su tiempo, un verdadero faro de conocimiento y esplendor en el mundo antiguo. Una de las primeras y más importantes tareas de Salomón fue cumplir el sueño de su padre David, construir una casa para Dios. Quería edificar un templo magnífico en Jerusalén, un lugar sagrado donde el arca de la alianza pudiera reposar y donde todo el pueblo de Israel pudiera ir a adorar. Este no sería un edificio cualquiera, sino el más hermoso y grandioso que se hubiera visto jamás. Salomón usó los mejores materiales que pudo encontrar. Trajo cedros del Líbano, oro puro, bronce y piedras preciosas. Cada detalle fue planeado con cuidado para honrar la grandeza de Dios. La construcción del templo fue un proyecto inmenso que duró 7 años. Miles y miles de hombres trabajaron sin descanso para levantar sus muros. Salomón hizo acuerdos con otros reyes, como Hiram de Tiro, para obtener la madera y los artesanos más hábiles. El interior del templo estaba cubierto de oro, desde el suelo hasta el techo. Había querubines de madera de olivo cubiertos de oro, columnas de bronce gigantescas y un altar dorado. Cuando finalmente estuvo terminado, fue un espectáculo impresionante, un símbolo visible de la presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, para llevar a cabo estas obras tan grandes como el templo y su propio palacio, Salomón necesitó muchísimos trabajadores. No todos los que trabajaron lo hicieron por su propia voluntad. El rey estableció un sistema de trabajo forzado, donde miles de israelitas y extranjeros eran obligados a trabajar en las canteras, en los bosques y en la construcción. Esta decisión, aunque ayudó a construir un reino de una belleza sin igual, también causó descontento y sufrimiento entre la gente. Fue una sombra que comenzó a crecer sobre su reinado, una señal de que el poder, incluso cuando se usa para fines sagrados, puede tener un lado oscuro. Además del templo, Salomón construyó muchos otros edificios impresionantes. Su propio palacio tardó 13 años en completarse y era aún más grande y lujoso que el templo. Construyó ciudades fortificadas, almacenes y establos para sus miles de caballos y carros de guerra. El reino de Israel floreció bajo su gobierno, convirtiéndose en un centro de comercio y cultura. Las riquezas llegaban de todas partes del mundo, y la fama de Salomón se extendía por tierras lejanas. Su reino era un testimonio de las bendiciones que Dios le había dado, un reino de paz y prosperidad sin precedentes. La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo conocido. Reyes y reinas de tierras lejanas escuchaban historias sobre su increíble inteligencia y la riqueza de su reino. Una de las visitantes más famosas fue la reina de Saba. Ella viajó desde su lejano país, trayendo consigo camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas. No vino solo para comerciar,
sino para poner a prueba la sabiduría de Salomón con preguntas difíciles. Quería ver con sus propios ojos si todo lo que se decía sobre él era verdad. Quería saber si su fama era merecida o solo un cuento. Cuando la reina de Saba llegó a Jerusalén y habló con Salomón, quedó completamente asombrada. Él respondió a todas sus preguntas, incluso las más complicadas, sin dudar. No hubo nada que ella le preguntara que él no supiera contestar. La reina vio el magnífico templo, el espléndido palacio, la comida en su mesa, la organización de sus siervos y la prosperidad de su pueblo. Todo era mucho más grandioso de lo que había imaginado. Impresionada, le dijo a Salomón: «La fama que yo oí en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría era verdad, pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto». A medida que su poder y riqueza crecían, Salomón comenzó a tomar decisiones que lo alejarían del camino de Dios. Para asegurar la paz y crear alianzas con otras naciones, hizo algo que Dios había prohibido a los reyes de Israel. Se casó con muchas mujeres extranjeras. Tomó como esposas a la hija del faraón de Egipto y a mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y otros pueblos que adoraban a dioses falsos. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Estas alianzas políticas parecían una buena idea para fortalecer su reino, pero trajeron un gran peligro espiritual. El problema con estos matrimonios no era solo el número, sino la fe de estas mujeres. Ellas trajeron consigo a sus propios dioses y sus costumbres de adoración. Al principio, Salomón se mantuvo fiel a Dios, pero con el paso del tiempo, a medida que envejecía, su corazón comenzó a desviarse. Sus esposas extranjeras lo convencieron de honrar a sus dioses. Él, el rey sabio que había construido el templo para el único Dios verdadero, comenzó a construir altares para dioses falsos como Astarte y Moloch. El mismo hombre que había pedido sabiduría para guiar a su pueblo en los caminos de Dios, ahora los estaba guiando hacia la idolatría. La desobediencia de Salomón no pasó desapercibida para Dios. El Señor se enojó mucho con él, porque su corazón se había apartado del Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y le había advertido específicamente que no siguiera a otros dioses. Salomón había roto el pacto sagrado, había recibido más sabiduría, riqueza y honor que cualquier otro rey, pero había fallado en lo más importante, la obediencia y la lealtad a Dios. El Señor le habló y le anunció su juicio, un castigo que cambiaría el futuro de la nación para siempre. El castigo de Dios fue severo pero justo. Le dijo a Salomón: «Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo». Sin embargo, por amor a David, el padre de Salomón, Dios prometió que no lo haría durante la vida de Salomón. La división del reino ocurriría después de su muerte, bajo el gobierno de su hijo. Además, Dios no le quitaría todo el reino, dejaría una tribu para su descendencia, por amor a David y por la ciudad de Jerusalén que él había escogido. Incluso antes de la muerte de Salomón, los problemas comenzaron a surgir. Dios levantó enemigos contra él, y la paz que había caracterizado su reinado empezó a desvanecerse. El descontento crecía dentro del reino, especialmente por los altos impuestos y el trabajo forzado. Un hombre llamado Jeroboam, uno de los siervos de Salomón, se rebeló. Un profeta le dijo que Dios le daría 10 de las 12 tribus de Israel. Después de que Salomón murió, su hijo Roboam se convirtió en rey, pero gobernó con dureza. El pueblo se rebeló y el reino se dividió en 2. Israel en el norte, con Jeroboam como rey, y Judá en el sur, gobernado por la familia de David. La historia de Salomón es una poderosa lección para todos nosotros. Nos enseña que la sabiduría, la riqueza y el poder son regalos de Dios, pero no son lo más importante. Lo más valioso es un corazón humilde y obediente. Salomón comenzó su reinado de la mejor manera posible, buscando la guía de Dios, pero terminó permitiendo que las tentaciones del mundo lo desviaran. Su vida nos muestra el peligro de las pequeñas concesiones y de alejarse lentamente de la fe. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no consiste solo en saber lo que es correcto, sino en hacerlo, manteniendo siempre a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, de principio a fin.